Bienvenidos al primer episodio de Cinescopio. Mi nombre es Andrés Mi nombre es Pablo. y bueno, el punto de este podcast es hablar de cine, de películas, series, actores, guionistas, etcétera, etcétera. La verdad es que Pablo y yo pues somos compas y siempre platicamos un chingo de cine. Siempre estamos platicando de que ya viste esto, ya viste lo otro, has visto aquello. Entonces dijimos, pues güey, si ya igual nos la pasamos platicando de esto, pues ¿por qué no grabamos un podcast y sirve que una que otra persona le gusta? En- Pero cuando Andrés dice que platicamos de cine o de películas, platicamos intenso, o sea, nos ponemos de que a analizar detallitos y que nos ponemos... Claro que no somos cineastas como tal, no estudiamos cine, simplemente nos gusta mucho. Entonces son pláticas no de las típicas que platicas en los domingos recomendando la película, no, simplemente es viendo un poco más adentro del análisis de la película. claro, no es académico, pero con mucho corazón. Entonces, como menciona Pablo, no estudiamos cine, entonces es un podcast de fans para fans. Quisimos empezar este podcast con episodios relacionados a Christopher Nolan, ya que va a estrenar su película de este año, la de Tenet. Se ha estado aplazando todo el verano a la fecha de esta grabación. Va a salir más o menos el 26, 28 en Europa de agosto y principios de septiembre en Estados Unidos. Latinoamérica no tiene ni fecha de estreno, entonces igual va a ser ya viene siendo el tema de conversación desde hace un tiempo atrás, pero bueno, ahora va a estar más vigente que nunca. Así que dijimos, pues hay que empezar hablando de eso. Entonces, va a ser una serie de 5 episodios. En este episodio vamos a hablar de Christopher Nolan, su trayectoria, su filmografía. Y luego vamos a hacer otros 3 episodios de sus películas de ciencia ficción, que son The Prestige, luego Inception e Interestelar. Y ya por último vamos a hacer un preludio a Tenet, ¿no? Lo que esperamos, lo que hemos visto, qué esperar. Y bueno, también otro detalle es que seguimos en búsqueda de nuestra canción de intro. Entonces yo estaré a cargo de Sí, buscar así esta es. canción porque no queremos Va pagar a ser aún. responsabilidad de Pablo esa. Sí, va a ser mi responsabilidad, así que apreciamos todos sus comentarios en base a cómo van nuestras canciones de intro y ya veremos qué piensas tú también, Andrés, ya que tú eres Ya vemos socio ahí en si esto. si nos decidimos por una. Pero bueno, antes de comenzar, nos pueden encontrar como Cinescopio Podcast, todo pegado en Instagram. Y también tenemos canal de YouTube. Y también nos pueden encontrar en prácticamente casi todas las redes bueno, todas las plataformas de podcast. Apple Music, Google Podcast, Spotify, Stitcher, bla, bla, bla. Son bastantes. Entonces ahí nos pueden encontrar. Ahora sí, Pablo, Christopher Nolan. Na- Nada más y nada menos. Su primer película, ¿cómo empieza su carrera? Bueno, es un director británico. Su primer película fue Following, que es una película apenas de 1 hora de duración. Dura creo que 1 hora 10, si mal no recuerdo. Creo sí. Eh, sí, me parece el 98, corrígeme si estoy mal, pero Creo que sí, y fue cuando apenas estaba empezando, o sea, sí, no, fue la primera, pero creo que acababa de graduarse de cine, ¿no? Y estaba sí, haciendo creo todo que o eso. seguía estudiando. Lo que sí sé es que le costó 6,000 libras, una cosa así súper poquito. Es en blanco y negro. Eh, Usó actores de amigos de él, que tenía que eran actores pues de medio tiempo o apenas empezando. Entonces, eso le permitió hacer una película de bajo presupuesto. Pero fíjate que, no sé si la viste. No, no lo he visto, pero sí sé más o menos de qué se trata. Pues mira, es que desde ahí ya se veía venir lo que iba a ser Nolan, ¿no? Porque a pesar de que es una primer película y generalmente, pues, esto es un proceso, ¿no? Como en todo, obviamente la primera película no va a ser quizá igual de sofisticada o de compleja como la Claro, última claro. película, porque es una evolución, ¿no? Entonces, pero desde Following, la historia es muy fácil, la premisa es muy sencilla. Es de un escritor que está bloqueado, que desempleado y no puede seguir escribiendo, tiene como un bloqueo mental. Entonces lo que hace es que empieza a seguir gente al azar en la calle para seguirlos y ver lo que hacen y a ver si se inspira, a ver si agarra ideas. Ujú. Pero entonces una de esas sigue a un güey que se llama Cobb,
como su personaje luego Inception. Sí, era lo que te iba a Entonces, decir. y se da cuenta que es un ladrón que entra y roba casas y sale. Entonces lo empieza a seguir y luego se mete y pues lo descubre y luego se va con él a... el escritor se va va a robar casas y se empieza a meter en un mundo de crimen. Pero es una película muy ingeniosa, con una trama, si bien es una trama sencilla, lo hace de una manera que no es tan convencional. Ujú. Entonces, desde ahí empieza a sentar las bases para lo que iban a ser sus próximos trabajos, ¿no? Como después de Following hizo Memento Memento, en el una obra 2000, que maestra. es su Ujú. primer película en Hollywood, la verdad, peliculón. Si no la han visto, hay que verla porque han sido 20 años desde que estrenó y se sigue platicando sobre ella. Y Ujú. eso es algo que tienen mucho de las películas de Christopher Nolan, güey, no sé si estés de acuerdo, pero Ujú. que se siguen discutiendo después de años. No son películas que tienen mucho, aparte, aportan mucho valor de repetir el verlas, ¿no? De verlas varias veces. Siempre Ujú. te llevas algo nuevo y muchas veces es necesario más de una vista a sus películas para poder entender bien lo que quería transmitir. Entonces, Memento, que básicamente es una persona que tiene amnesia, tiene Ujú. una memoria a corto plazo muy, pues no tiene memoria a corto plazo, pues. Ajá. Entonces, y me gusta mucho, güey, porque siempre es lo que decíamos, que lo que estamos diciendo de Nolan, que tiene una manera muy poco convencional de contar una historia. O sea, Ujú. Nolan rara vez va a contar una historia en una lineal, ¿no? En un tiempo lineal. Ujú. Siempre, por ejemplo, la de Memento empieza con el final. O sea, Ajá. cronológicamente con lo último que sucede. Y Ujú. empieza la escena y avanza la escena va en tiempo lineal, ¿no? De atrás, normalmente, como normalmente fluye el tiempo, hacia Ujú. enfrente. Pero termina y luego la siguiente escena es antes de esa escena y esa escena que empieza después Ujú. termina donde empezó la escena anterior y así se Ujú. va. Entonces va Sí, hacia atrás. sí, de hecho hay un video creo en YouTube donde él explica en una entrevista cómo él hizo la historia de Memento y habla cómo es. Y quiero describirlo para ahora así como lo estamos platicando, como si fuera la mitad de una liga elástica. Así, entonces él decía que primero se va, por ejemplo, para una escena en blanco y negro, que es la del recuerdo, y luego la escena a color, que es la que está ocurriendo, por así decirlo, en el presente. Y de ahí se va viendo como en zigzag por esa liga hasta que llega al final, que dices tú, que es donde ese es donde se encuentran. Entonces al mero Sí, final es cuando exacto, te das ándale. cuenta cómo se conectaron todas las escenas. Sí, sí, sí. Y digo, lo que a mí me impresiona es que para ser un director tan joven y primerizo en Hollywood, que tenga como que esa madurez para hacer unas películas tan complejas en cuanto a la estructura, en cuanto a la Ujú. historia. O Ujú. sea, Nolan ha tomado riesgos desde el principio. Sí, y con actores reconocidos, ¿eh? Guy Sí, Pearce. bueno, Guy Pearce en esos tiempos creo que no era tan famoso y Ajá. estoy casi seguro que Memento fue lo que lanzó su carrera. Ah. Pero sale Pero sí, esta y hace un gran trabajo. Sale Carrie Ann Carrie Ann Moss Moss. de Matrix, sale Joe Ajá. Pantoliano que también hace un También de gran Matrix. papel también de Matrix. Ujú. Entonces, sí, exactamente, una gran película que de la verdad la tienes que ver 3, 4 veces, casi hay que hacer anotaciones y como Ujú. está narrada a través de un punto de vista de lo que se le conoce como un narrador poco confiable o no Ajá. confiable, es muy interesante porque aunque estés viendo alguna escena o sepas lo que pasó, en realidad no puedes saber si sí pasó Ujú. porque la persona que te lo cuenta no está bien de la cabeza, no es confiable. Entonces, Ajá. eso abre las posibilidades a muchas cosas, ¿no? Y creo yo que eso es un tema de lo que vamos a discutir más luego, es que ese tipo de como autodecepción del narrador siempre está presente en las películas de Christopher Nolan. Fíjate, en casi todas las películas hay un elemento de eso, ya sea en el personaje principal o en un personaje en el que nos estamos tratando de confiar, de que él nos está platicando la historia
que está ocurriendo enfrente de nosotros. Sí, tienes razón. Y aparte, algo que hace mucho Nolan contrasta psicologías, contrasta aspectos psicológicos, ¿no? Es el caos contra el orden. Ujú, Generalmente, más que nada, evidentemente en la trilogía de Caballero Oscuro, ¿no? ujú. Es miedo contra lo que es mm, pues, o sea, bueno, El es orden, el orden, el sí. miedo, todo eso contra el caos y el caos, ¿no? Todo eso es una mezcla Ujú, de dualidades de que noche, día, bien y mal, como decíamos, caos contra orden. Y luego ujú, también sucede mucho por ejemplo, en Memento o ujú. en Inception también, lo Ujú. que es el autoengaño o sea, con la identidad, ¿no? O sea, Identidad. no muchas veces sus personajes tienen un conflicto moral o al menos un conflicto existencial de que mm, no están seguros muy bien de su entorno, de lo que los rodea, entonces eso es algo que muestra mucho en su trabajo. Ujú. También, Creo, por ejemplo, lo que mencionas se transfiere también a su tercera película en este entonces, sería Insomnia, que con Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank, también un elenco estelar, y en ese momento para poder tener ese tipo de personas, claro que para esto él ya había sido, si no estoy mal, había sido ya nominado para el Oscar de guión original por Memento, sí, me entonces parece que sí fue nominado. sí, entonces creo para ese entonces ya tenía obviamente renombre, pero igual trata de conseguir a un director cualquiera de ahorita que consiga a alguien como Al Pacino, Robin Williams, para actuar dramáticamente, y a Hilary Swank, que también después llegó mucho más al estrellato con Clint Eastwood, y poniéndolos en una película en Alaska sobre asesinatos y sobre un asesino, bueno, ni siquiera es un asesino serial, es un asesino, en este caso es Robin Williams, y con Al Pacino teniendo, como bien dices, un dilema moral, porque es un policía que no es necesariamente corrupto, pero es un policía que tiene que plantar evidencia, tiene que hacer cosas fuera de la ley para mantener a los malos, pues, y a los criminales, a los verdaderos monstruos dentro de la cárcel. Pero dentro de eso empieza, como bien pasa en Insomnia, mata a su compañero de trabajo porque él iba a testificar en su contra, pero lo mata por error al estar persiguiendo a Robin Williams. Y ahí es cuando entra el dilema moral. Y de nuevo también empieza con alguien con problemas para dormir. Parecido a tipo Memento con la memoria, aquí empieza a no saber qué es lo que está sucediendo, por qué hace ciertas cosas, por qué no las hace. Que también es una película muy buena, aunque a mi gusto es un poco lenta. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Es una muy buena película, pero si tuviera que escoger de todas sus películas, quizás sí sería de las quizá menos buenas, ¿no? Por decirlo así, pero sin duda es una gran película, a mí también me gusta bastante. Y luego de Insomnia, o bueno, este, se pasa a ya hacer una película de mucho más alto perfil, lo que Ujú, es la trilogía de Batman, ¿no? Empieza con Batman Begins, Batman ujú, inicia en el 2005 ujú, y es mucho mérito para Nolan porque tomó a un personaje que ya había estado quemado varias veces en el cine, porque, seamos honestos, la verdad Batman después de Michael Keaton y Tim Burton jamás fue algo ujú. que te dijeras, wow, qué buenas películas, la verdad no. La Claro. verdad, bueno, en mi opinión, más se me hacen Sí. bien jodidas esas películas después de Tim Burton y de Michael Keaton, pero lo agarra un superhéroe y le da un toque muy suyo, le da mucha carisma al personaje, le da muchísima calidad a la película. Y la Ujú, verdad es que sin uno de los méritos de Nolan y algo que lo hace tan relevante es que él creó la trilogía El Caballero de la Noche que la verdad sin esa trilogía ahorita ni siquiera no sé si existiría el género de superhéroes en el cine. ujú. Porque Exacto. fue Sí. el parteaguas, fue cuando los estudios y todas las personas que hacen películas dijeron de que, ay, güey, si hay lana en esto de los superhéroes, si se puede hacer una buena película, se pueden hacer bien las cosas y puede ser un gran éxito, ¿no? Entonces, a partir de Batman Begins y luego El Caballero de la Noche en el 2008, Uf. la verdad es que abrió todas las posibilidades, abrió todas las puertas para que vinieran estas películas
después, ¿no? Lo que es Iron Man, lo que es ya todo el universo cinematográfico de Marvel. Pero la verdad es que sin Nolan no sé si existiría este género, la verdad. Sí, porque ve por ejemplo a Sam Raimi con su trilogía de Spider-Man. Excelente, o sea, excelente me refiero en que muchísima gente le gustó. A mí Sí, la no, primera se me hace buenísima. a mí la primera y la segunda se Y me la hace segunda. extraordinaria. Las Sí. primeras dos hacen excelentes películas. La tercera, obviamente, pues esa no merece ni mención. Enterró Sí. la franquicia, pero bueno, continúa con tu punto. Ajá, sí, o sea, ponte a ver, sale Sam Raimi, termina la trilogía. ¿Qué otro superhéroe se te ocurre en ese momento que hicieron películas? Yo no recuerdo ninguna película después de Sam Raimi. Hicieron la Superman Regresa, Que obviamente a mí que para nada me tampoco, gustó. no pegó la verdad. No, o sea, a mí no me gustó y pues, claro, como que quisieron reiniciarla, no pudieron. Llega Christopher Nolan y dicen, pues, ¿qué vas a hacer con el personaje? Y hace este tipo de dilema moral y empieza a darle un personaje más psicológico, un fondo más psicológico al personaje, Sí, que la creo yo verdad es es lo que que funcionó. exactamente, algo que siento que hizo muy bien fue arraigarlo más a la realidad, ¿no? Le Ujú. quitó ese sentimiento de sobrenatural y de ficción y lo apegó mucho a temas sociales con la que muchísima gente empatiza, ¿no? Ujú. Más evidente en la segunda película, en la de The Dark Knight, cuando pone Joker y a Batman, ¿no? Que lo mencionan muy claramente en la película, que es una fuerza inamovible, una fuerza imparable contra un objeto inamovible. O Ujú. sea, ¿quién gana? O sea, ¿qué sucede cuando estas dos fuerzas de la naturaleza chocan, ¿no? Ujú. Entonces, toda esta trilogía es un ensayo sobre temas sociales como la pelea entre clases, clases sociales, lo Ujú. que es, Que es, pues, que es moralmente bien y que es moralmente mal de acuerdo a los parámetros de la ley. Eh, claro, lo que opera dentro de sí. la ley es La lo que es el venganza, ajá, el venganza, lo que es ojo el por ojo, vigilantismo, ajá. porque también mencionan mucho, Batman en toda la película jamás se considera un héroe. Batman es más visto como un mal necesario, Ujú. porque no está bien, no debería existir Batman. Si nuestra sociedad funcionara bien, no habría necesidad de una figura así. Ujú. Sin embargo, es una sociedad tan corrupta y eh, es una decadencia moral tan grande que tiene que venir un producto de ese ambiente, que es Batman, que es un producto de la violencia, de la inseguridad, tiene que venir a cambiar esto, ¿no? Entonces, Ujú. lo que mencionábamos, caos y miedo contra orden y contra el bien. Ujú. Entonces, esto hizo que las películas tuvieran muchísima relevancia, ¿no? Ujú. Y creo yo que eso es lo que distingue a Christopher Nolan de muchos directores en estos tiempos, que él puede agarrar una película taquillera como Batman y la transforma en un arte, la transforma, o sea, le da un tono artístico que cualquier persona, ya sea adolescente o niños, que son los que más van al cine, a una persona adulta y a un crítico de cine, por así decirlo, que tenga conocimiento del arte, puede también apreciar ese tipo de película. Y si mal no recuerdo, también dentro está Batman Inicia y luego sacó The Prestige, ¿no? Y luego ya sacó el Dark Knight. Exacto, sí, sacó dos películas entre la trilogía. Sacó Batman Begins y al año Ujú. siguiente hizo The Prestige. Ujú. Y luego sacó The Dark Knight y luego a los 2 años sacó Inception. Y luego Ujú. ya The Dark Knight Rises. Ajá, pero The Prestige está entre la primera y la segunda película de Batman. The Prestige siento que es de sus películas más subvaluadas, más subestimadas. De acuerdo. Pero creo que es una película extraordinaria. Ujú. Igual, algo que luego Nolan va a hacer en sus películas, que hace muy evidente en The Prestige e Inception, es que The Prestige, el gran truco, básicamente se trata de dos magos que se pelean y están obsesionados, se vengan, entonces cada vez esta obsesión crece más y este juego del gato y el ratón también va llevando a consecuencias más graves, ¿no? Pero Ujú. algo que luego mencionaremos en episodios posteriores, pero
Nolan, El Gran Truco, que es sobre magia. Él en su papel, su película funciona como una analogía del tema que quiere tratar. En la película, Nolan funciona como el mago, la película es el truco, y los 3 actos que contiene la película, el primero, segundo y tercer acto, son los 3 actos de un truco de magia. Exacto. Entonces es parte de la genialidad de Nolan que él puede crear estas analogías dentro de sus películas y puede hacerlas tan comentadas, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo hizo con Inception. Inception, si lo ves de cierta forma, es una analogía de hacer una película. Uh-huh. El personaje de DiCaprio es el director. Sí, o el y esto se y el parece escritor, a Christopher ¿no? Nolan. Ya, Si de hecho, está súper parecido. Sí. Exactamente. El personaje de Arthur es el productor y ahí está todo este elenco de la película que forma el elenco o el equipo que trae, que da vida a una película, ¿no? Entonces, también ahí estamos viendo más de esta genialidad de Nolan que cuenta una historia y al mismo tiempo existe mucho subtexto dentro de lo que él hace, ¿no? Dentro de lo que estás viendo, de lo que él te presenta. Y bueno, termina su trilogía de The Dark Knight. Y luego siguió con Interestelar. No, me parece en el 2000, que fue 2015 o 2014, no me acuerdo bien. Creo fue 2014, si mal no me equivoco. Entonces, Interestelar, que es una película, siento yo que aquí su trabajo, siento que Interestelar es una película, sin duda, hasta la fecha es su proyecto más ambicioso. No sé qué pienses tú, pero claro. Es su proyecto más ambicioso. Bueno, yo diría que es Dunkirk, que es la que le sigue. Ok. Ahorita te digo por qué, pero sí. Ok, pero está bien. Entonces, o al menos es su proyecto más ambicioso hasta la fecha, ¿no? De lo que ha hecho. Y siento yo que a pesar de que es un proyecto enorme, es su proyecto más personal. ¿Por qué lo dices? Porque lo agarra todo esto del viaje al espacio y la ciencia ficción y manipulación de tiempo y lo centra mucho en un tema muy humano, que es la relación de un padre con su hija. Entonces hace que sea mucho más humana la historia y que puedas mantenerte más, te involucra más emocionalmente, ¿no? Porque hay este tema de un padre que deja a sus hijos para salvarlos, ¿no? Y de querer volver a ellos para volverlos a ver. Entonces creo que es su trabajo más personal en ese sentido. Y bueno, después de Interestelar viene Dunkirk, la película que le dio increíblemente su primera nominación al Oscar como director. Igual que Kubrick y ¿cómo se llama? Ridley Scott, que no han sido necesariamente nominados para mejor director como otros y sin embargo están entre los mejores directores del cine de todos los tiempos, ¿no? Entonces, Dunkirk, a ver, güey, dime por qué se te hace un proyecto tan ambicioso. Mira, había escuchado yo en una entrevista que le hicieron a Tarantino que le preguntaron, ¿tú cuáles crees que son? Bueno, creo Tarantino, de hecho, de su propia motivación, dijo, voy a ver cuáles son las mejores películas del 2010. Y dice que él lo basa también en base a qué tantas veces ves una película y qué tantas cosas nuevas le puedes sacar o qué tanta nueva inspiración puedes obtener de una película. Y como bien dijiste, Memento, tienes que verla varias veces para poder sacarle todo el jugo, ¿no? Y igual Inception, Interestelar, es más, hasta Dark Knight. Pero en Dunkirk, dice él, entre más la veías, más te dabas cuenta de la riqueza de lo artístico, de algo que él tuvo que agarrar de un momento histórico, porque como bien dijimos, todas estas historias que de las películas que hemos hablado, la gran mayoría son escritas por Christopher Nolan. Creo nomás la de Insomnia la escribió otra escritora, pero él la dirigió. Pero aquí Dunkirk es una película de la Segunda Guerra Mundial. Dime cuáles directores han hecho películas de Segunda Guerra Mundial que llegan a estar casi siempre en los Oscars. Pues muchas veces es la gran mayoría, pero ¿por qué? Porque estas películas son difíciles de hacer artísticamente. Sí, claro, El Soldado Ryan, Schindler's List, o sea, bueno, ahí está Steven Spielberg 2 veces, pero The Thin Red Line, todos ese tipo de películas no son necesariamente taquilleras, son artísticas, pero son muy, ¿cómo te diré? Como dices tú, ambiciosas por todos los efectos. Y ahorita con tanto CGI, ¿tú ves Dunkirk? De Christopher Nolan no usa CGI. Efectos prácticos, no, es algo que
Sí, y qué bueno que tocas ese punto porque es algo que sí es importante que comentemos. Ujú. Nolan es un director que muy apegado a la vieja escuela, ¿no? Ha Ajá. hecho mucha campaña para que no descontinúen la película, ¿no? El carrete Ujú. y no se limiten los teatros o los cines a pasar simplemente películas digitales, ¿no? En Ujú. el formato digital. Él ha hecho campaña para mantener esta forma pues tradicional de hacer cine y a la vez también, como mencionas, Nolan no le gusta, a pesar de que sus películas son tan grandes y que tienen esta escala tan, son películas tan majestuosas y gigantes, Ujú. los efectos que él usa son limitadísimos en cuanto a computadora, ¿no? En cuanto en Inception tú ves todos los efectos y cómo doblan todo y sí, varios son por computadora, pero en su mayoría es mucho trabajo de cámara, son muchísimos efectos prácticos, Ujú. la escena rotatoria de cuando están en el hotel que está girando, que cambia la gravedad, todo eso es un set. Sí, Todas esas escenas que uno pensaría son computadora, no lo son. En son un Interestelar, set. todas las escenas con Ujú. las naves espaciales son set. En Ujú. realidad, Interestelar lo único que usa de computadora es el hoyo negro, para hacer el hoyo negro y Ujú. Y las el, la- tomas grandes de los las del tomas, Júpiter. sí, Ajá. claro, del espacio, pero pues es algo que la gracia de los efectos en computadora, siento yo, cuando se usan bien, es que no te des cuenta, o al menos que se sientan parte de la historia, ¿no? Que no te des cuenta que están ahí. Y O eso sea, pasa mucho con Nolan. sí, o sea, estás viendo la película no por los efectos, o sea, no te están vendiendo los efectos, te están vendiendo la historia y los efectos mueven a la historia, no que la historia te muestra los efectos. Claro, y a lo que voy es que te sientes en el espacio, cuando estás viendo Interstellar te sientes en el espacio, cuando estás viendo Dunkirk te sientes en la guerra Ujú. y la gran mayoría de sus efectos de computadora no los notas. Ujú. Están en el fondo, están ahí, pero no los ves, no dices ambia, son efectos. Se Ujú. sienten como parte del ambiente. Y eso también se debe a al gran uso que les da y a que muchos de los efectos son prácticos, como dices en Dunkirk. Hundió barcos de guerra, o sea, reales, o sea, real, güey. O sea, hundió barcos así. o Sí. sea, o sea, no son computadoras, las explosiones en la playa, todo eso son efectos prácticos. Algo que El también ha hecho. barco hundiéndose, la cámara tomando, o sea, todo, todo, todo. Son efectos prácticos. Y hasta Claro. los aviones quemándose, ¿verdad? Todo. Sí, y fíjate, algo que me gustó muchísimo de Dunkirk, que se me hizo un peliculón, algo que me gustó mucho y que, a pesar de que es una historia de guerra, que se ha contado mil veces, se han hecho miles de películas de guerra, ¿no? Ujú. Esta historia en específico no, pero las películas de guerra todas son muy similares. Ujú. Todas son crudas, muy violentas, con gritos y ves escenas, crudas, ¿no? Como decíamos, Ujú. sangrientas, pero no recuerdo haber visto sangre en esta película, a pesar de toda la muerte y destrucción que hay. Ujú. No recuerdo haber visto casi sangre en la película. Este está narrada de una forma igual, aquí es donde entra Nola, ¿no? Está Ujú. narrada de tres puntos de vista: mar, tierra y aire. Ujú. Y y al mismo tiempo que estás viendo una escena en la tierra, estás viendo una escena que sucede antes en el aire y luego cuando te pones al corriente con piloto, digamos Tom Hardy cuando va volando el avión, está sucediendo una parte que tú ya viste en el mar, ¿no? Digamos una escena que tú ya viste y dices, ah, caray, mira, está volando justo cuando habíamos visto tal escena. No sé Ujú. si me explico, pero Sí. esta manera poco convencional de contar una historia que se ha vuelto una marca registrada de Nolan, le da un toque, le dio un toque único a esta película y la hizo una película de guerra muy diferente, Ujú. sin tener que ver con la trama, ¿verdad? A pesar de que la trama, como decía, no se había contado antes en el cine, lo que la hace tan diferente es es esta forma de contar la historia, ¿no? Ujú. Y también obviamente una parte, hay que mencionar, gran parte de las películas de Nolan es el soundtrack. Claro. Siempre cobran un Obvio. protagonismo bárbaro lo que es el soundtrack de Inception, el soundtrack de Interestelar, de Dunkirk, todo hecho por Hans Zimmer. Hans Igual en Zimmer. la trilogía de Dark Knight es majestuoso. Estos son tal para cual, ¿no? A veces no sé Ujú. si Hans Zimmer
es el Nolan de la música o si Nolan es el Hans Zimmer del Sí. cine, pero la verdad es que enaltece muchísimo su trabajo, el soundtrack en sus películas, ¿no? Es lo que también me gusta muchísimo de sus obras. Ujú. Sí, y de nuevo, eso de la música, los efectos especiales, todo es porque la historia que da Nolan, la manera en que la presenta, es complementada a la perfección con con el soundtrack, con los efectos. No vas a ver la película porque Hans Zimmer es el que va a escribir la canción. No, es toda, o sea, es la película, es el vehículo Es del el que te producto muestra. completo, ¿no? Exacto. Y creo es la razón por la que, como te comentaba, decía Quentin Tarantino eso, que de que él pueda escribir una película y dirigirla y pueda de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, como bien dices, que todo el mundo lo ha visto, sin sangre, sin una cara alemana, porque dime qué fue alemán De ves en la hecho, o película. sea, ¿qué enemigos ves, güey? Exacto, no ves a nadie. Todo lo ves de la perspectiva de los soldados que estaban ahí. Es más, los soldados ni siquiera en accidente pelean, si mucho nomás Tom Hardy en el cielo cuando estaba en el avión. Sí, en las Pero peleas exacto. sí, pero en fin, también, o sea, también el tiempo, ¿verdad? Como sale ahí, lo que más me agrada de Dunkirk es que la tierra pasa, no me acuerdo si es una semana o 10 días. En el mar tarda un día y en el Ujú. aire es una hora. Y Sí, en la exacto. película Sí, sí, no sí. te, o sea, como que no estás pensando en eso y sin embargo está enfrente de ti y por alguna razón la historia sigue. Y eso es algo que Christopher Nolan tiene desde el inicio de sus películas, desde, bueno, yo digo desde Memento porque no he visto Following, pero desde eso puedes estar viendo la película en un tiempo no lineal y de todas maneras tiene sentido. Y creo Sí, eso es lo que exactamente. lo Sí, o sea, enaltece. el, el final, ¿no? La forma en que al final todas estas eh, distintas formas narrativas de contar la historia, al final todas llegan a una conclusión satisfactoria, ¿no? Al final, a pesar de tener por ejemplo en Dunkirk, a pesar de tener tres puntos de vista y que suceden en diferentes tiempos, al final todo se encuentra de una manera sin esfuerzo. O sea, todo fluye Ujú. súper bien. Al final, eh, todo lleva a un encuentro entre estas tres líneas excelente, ¿no? Entonces es Ujú. algo que, a pesar de que el camino pueda ser, digamos, confuso o, digamos, una mezcla así reborujado, la verdad es que al final el producto es muy satisfactorio, ¿no? Ujú. Y de nuevo, como, bueno, hablamos de la historia en general, si te fijas, ahorita en todas las películas, pero también la dirección, la cinematografía, o sea, todo lo que mete Christopher Nolan no es simplemente la historia, es todo lo que hace. Por ejemplo, me había visto en Insomnia, que es una de las películas de no, que casi nunca se habla de él, que es considerada también quizá una de las que menos les gusta a la gente, a pesar que es muy buena. Por ejemplo, hay una escena donde vi que a este Al Pacino lo entrevistan, que es una escena donde está hablando con Robin Williams por el teléfono. Cuando tú ves la Ujú. escena, pues es nomás él hablando, así como nos veríamos en FaceTime, ¿no? Pero la cosa es que Nolan en realidad tenía la cámara pegadito a Al Pacino. Y, o sea, imagínate tener una cámara tan pegadito a ti que hasta la nariz se te va a ver, o sea, se te ve hasta como el aire que respiras mueve el bigote que traigas o la barba, no sé. Entonces, el estar tan pegadito al Pacino se sentía incómodo, como que estaban en tu cara, porque eso era lo que Sí, estaba claro, es tu haciendo el... espacio personal, güey. Es como Ajá, que, a ver, sácate, güey, quítate. exacto. Y eso era exactamente lo que Robin Williams estaba haciéndole al personaje de Al Pacino, como estoy en tu cara, porque yo sé la verdad de que tú mataste a tu compañero de trabajo, yo sé que tú eres el culpable, y al estar la cámara, sin decirle a Pacino por qué estaba haciendo eso, Pacino se sentía incómodo, pero Pacino seguía actuando, que también habla de la gran actuación de Al Sí, Pacino. no, claro. Y cuando terminan, que le pregunta al Pacino, ¿y por qué hiciste eso? Es que quiero estar en tu cara, porque eso es lo que quiero que vea la gente, la audiencia. Entonces, Christopher Nolan siempre está pensando en qué es lo que está viendo la audiencia. Y él siempre filma, o sea, él siempre dice, quiero estar al lado de la cámara para poder ver cuál es la perspectiva que está viendo la audiencia. ¿Qué es lo que ve la audiencia para saber si se está transmitiendo la historia que estoy queriendo contar? Claro, Nolan es un director que sabe muy bien cómo ponerse en el papel de la audiencia, ¿no? De su público. Y Ujú. es algo por lo que
puede hacer estas cosas y por lo que tiene tanta atención al detalle, porque él sabe cómo va a estarla viendo la gente, cómo va a estar visualmente recibiendo el mensaje de sus películas, entonces sabe qué cosas poner, sabe exactamente, nada es accidente, ¿no? Todo lo que hace en sus películas tiene una razón de ser, porque sabe lo que va a estar viendo la audiencia y deja esta clase de mensajes, sobre todo en sus películas hay muchos presagios, ¿no? De lo que va a pasar, pero muchas veces no los detectas, están de manera muy sutil, pero él sabe que los vas a estar viendo, pero que no los vas a captar, ¿no? Entonces, como dices, tiene una atención al detalle cañona. ¿Cómo, cómo se compara Nolan contra otros grandes directores, güey? De tus directores que te gustan y el trabajo que ha hecho Nolan, ¿cuál es tu opinión de él? O sea, ¿cómo lo pones? Mira, en general, yo diría en este momento, en estos últimos 10 años o los últimos 30 años de mi vida, que son los únicos que tengo, sería para mí Nolan el mejor director que tenemos en este momento y que sigue produciendo películas. De nuevo, él está haciendo películas taquilleras y artísticas. Ambos tipos de personas, ambos tipos de fans pueden ir a ver la película y Ándale, disfrutarla. exactamente. Hay muchos directores extraordinarios que hacen cine de arte, ¿no? Uh-huh. Pero no hacen esta transición a películas ya de más alto perfil, ya más comerciales, ¿no? Ajá. Y hay directores que hacen puras películas comerciales y no usan mucho arte, no tienen mucho arte sus películas, Ajá. ¿no? Pero Nolan es lo mejor de dos mundos, digamos. Ajá. Él tiene esta capacidad tan grande artística, pero tiene una capacidad enorme para producir películas súper exitosas en taquilla y comerciales y que no más gente que le gusta el cine de arte sabe valorar, sino también la gente que ve películas por diversión, ¿no? Uh-huh. Entonces, como dices, ha sabido mezclar y transicionar a estos dos mundos de una manera exitosísima. Sí, y creo yo que eso fue producto de después de haber hecho Memento, que es una de esas películas que le preguntas a cualquier crítico de cine, a cualquier profesor que dé clases de cine, ya sea de guión, de cinematografía, lo que sea, y dicen que Memento es una de las mejores películas jamás hechas, o sea, dirigidas y en todo el contorno, ¿verdad? Sí, claro. Pero es una Al menos película seguro que, del siglo XXI, así tiene que ser. claro, y dicen muchos, a mí nunca la había oído, ¿por qué no es tan famosa? ¿Por qué nadie sabe de ella? O sea, ahora ya saben, porque ya saben quién es Christopher Nolan, pero la gente casi no le atrae. Y creo yo que ahí Christopher Nolan dijo, para que puedan ver mi arte, necesito hacer las taquilleras. Y curiosamente empieza ahí a agarrar más rumbo hacia que fue lo de Batman. Y después de ahí, como que ya supo agarrarle, porque ahora Interestelar, una película sobre física y cosas del espacio, ciencia, lo pudo hacer tan taquillero que mucha gente pudo ir al cine y verla a pesar de ni siquiera saber nada de la ciencia ni estar consciente sobre lo artístico que puedes filmar en una película del espacio, ¿no? Claro. En fin, de nuevo, yo creo que Christopher Nolan es de los mejores ahorita. También he oído entrevistas, por ejemplo, le entrevistaron a Anne Hathaway y a Hugh Jackman y le preguntaban de que cuáles son los directores más estrictos o quienes permiten celulares y no sé qué en el set. Y fue esto lo pueden ver en YouTube, está algo reciente, ¿no? Pero le preguntan, ¿quién es de los más estrictos? Y Anne Hathaway dice, yo creo que es Christopher Nolan. Dice, pero no es estricto en el sentido de que es un tirano como el típico director estereotípico del antes, ¿no? Dicen, es que Christopher Nolan no te permite usar celulares. O sea, ni siquiera que lo tengas en silencio, que lo dejes en el trailer. Dice, porque en el momento que estés en tu celular no estás trabajando y necesitas estar completamente en el rol. No me importa si estás en 1920 o si estás en el futuro o si en realidad tienes que estar usando tu celular, necesitas estar en ese momento, especialmente como actor. Y dicen que lo curioso de Christopher Nolan es que tampoco los deja usar sillas, porque en el momento que estás sentado no estás trabajando tampoco. Entonces siempre los están trabajando y dicen, bueno, sí, pero él dice, vamos a grabar de 7 de la mañana a 8 de la noche. Dice, a las 8 fuera, nadie más está trabajando. O sea, a lo mejor dices, ¿y esto qué tiene que ver? Es el presupuesto. Poder hacer una película taquillera que todo el mundo va a poder ir a ver y luego artística que va a poder ganar Óscares y prestigio y todo, y además presupuesto,
Yo creo que esto los estudios los tiene maravillados, y esto significa que van a poder seguir contratando a Nolan y van a poder seguir viendo sus películas para promoverlas ante la audiencia. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. En mi opinión, también Nolan es de mis directores favoritos, si no es que mi director favorito. Es difícil escoger. Claro. Porque, por ejemplo, ninguna de mis películas, o sea, mi película favorita, ninguna es de Nolan. Ajá. Sin embargo, yo pienso que Nolan sí es mi director favorito, ya como toda su trayectoria, ¿no? Y todo lo que ha hecho, porque en mi opinión a Nolan lo único que le falta, bueno, aparte de ganar Oscar como director o ganar el Oscar a mejor película, lo que le falta es hacer una mala película. En mi opinión, digo, esto es subjetivo, ¿verdad? Pero, sí. O sea, fuera de pedo, güey, ves toda su obra, ves Following, se me hizo como primer película de algún director. La verdad, con ese presupuesto no sé quién podría ser la mejor película bajo esas condiciones. Memento fue un clásico instantáneo que 20 años después se sigue comentando. Insomnia quizá no es tan comentada, pero en sí es una buena película. La trilogía de Batman para mí es la trilogía más grande en la historia de superhéroes. Ajá. Para mí es el logro cinematográfico de superhéroes más grande que hay. Aunque me echen a las de Marvel, Avengers, la trilogía Batman sigue siendo mejor para mí, a mi gusto, ¿verdad? No, igual, estoy de acuerdo. The Prestige es una película enorme también que se sigue platicando. Todo el mundo dice, sí, la gran truco, me acuerdo. O sea, todo el mundo la recuerda. Inception para mí, yo creo que es la mejor película que ha hecho Nolan hasta la fecha. Digo, para mí, ¿verdad? Pero siento que es una película extraordinaria de ciencia ficción que también 10 años después y la seguimos platicando y sigue siendo tema cuando la discutes, la gente tiene algo que aportar y se vuelve todo este tema de conversación alrededor de la película, ¿no? Interestelar también se hizo una muy buena película. Dunkirk se me hizo una película de guerra extraordinaria también y se me hizo una gran película. Entonces, este güey tiene que hacer algo que no me guste. Entonces, y fíjate, algo que me gusta mucho de Nolan es que es muy ambicioso, güey. Siempre quiere subir la barra. O sea, siempre su película es más ambiciosa que la anterior. Siempre como que llega a una altura y dice, ok, la siguiente tengo que llegar más alto y más alto. Y siempre, él siempre, o sea, no veo conformismo en sus películas. Siempre intenta superarse y siempre intenta ir más allá de hasta donde ha llegado, ¿no? Y aparte de este gran talento que tiene, es un director que ha tenido, que ha repercutido y se ha metido en esta cultura, ¿no? Ha tenido impacto cultural y se ha encargado de también impulsar y de cambiar las reglas del cine, las reglas en Hollywood. Por ejemplo, él ha sido muy influyente en cómo ha evolucionado Hollywood en los últimos años, de los 2000. El éxito como yo mencionaba, la trilogía de The Dark Knight, sin esa trilogía no creo que existiera el género superhéroes en el cine. Como existe ahorita, no creo que existiera. Entonces, y fue ese parteaguas. Y luego en la de The Dark Knight fue la primera película con escenas grabadas en IMAX. La primera en la historia que se usó IMAX. Fue The Dark Knight, Christopher Nolan. Y luego me acuerdo, no sé si te acuerdas, pero hubo esta inconformidad de la gente porque The Dark Knight no fue nominada al Oscar a mejor película. Sí. Porque en esos tiempos, no sé si te acuerdas, creo que eran 5 películas las que nominaban. Eran 5 y ese año no la nominaron y hubo tanta gente que estuvo inconforme y mandando cartas y en las redes escribiendo, y hubo tanto ruido por no ser nominada que la academia decidió aumentar la categoría en vez de 5 películas, de llevarla a 10 o hasta 10, ¿no? O sea, puede nominar hasta 10 películas. Sí. Y todo porque, pues, la verdad en mi opinión, fue una grosería que no estuviera nominada a mejor película, porque de nuevo, ¿cuántos memes no hay sobre Batman? Claro. O sea, hasta en los memes, en la cultura. ¿Cuánta gente no se sigue disfrazando de Joker? Y no porque haya salido la de Joker de Todd Phillips el año pasado. Se siguen disfrazando de Joker, del Joker de Heath Ledger. Entonces, sus películas tienen tanto impacto cultural que son relevantes. O sea, al menos, mira, yo te puedo nombrar muy pocos directores para los cuales su nueva película para mí es un evento. Que lo pongo en el calendario y digo, no mames, tengo que ir a verla, si no al estreno, al día siguiente. Sí.
O sea, yo creo los únicos directores que te puedo mencionar así ahorita son Tarantino, los hermanos Coen quizá, Ujú, Denis Villeneuve, ujú. este gran director que ahora ha estado haciendo un gran trabajo, y la verdad Martin Scorsese y Nolan. Ajá. Y a menor escala que Nolan. Yo cuando va a hacer una película de Nolan, güey, y neta yo digo, ah, cabrón, me aprendo la fecha, Ujú. investigo todo lo que pueda sobre la película. Y algo que me gusta mucho de sus películas, al menos de, de él, es que no sabes casi nada de sus películas antes de que salgan. Ah, sí, para nada. Los O sea, trailers no te los spoilean trailers... nada. Hoy en día se usa mucho que neta ya no tienes ni que ir a ver la película, güey. Ves los trailers y ya sabes de qué se va a tratar y qué va a pasar. Ujú. Los trailers de Nolan, a pesar de que son súper atractivos e interesantes, no sabes ni qué chingados viste. Y dices, ah, o sea, no Sí. sabes ni cómo hilar las escenas para hacer una historia. O sea, no puedes darte cuenta bien de qué es a grande escala, ¿no? Así como que una aproximación de lo que se va a tratar, apenitas. Ujú. Entonces, es muy bueno en eso. La verdad es que siento que es el mejor director trabajando ahorita. Sí. El mejor director del siglo XXI. Ij- Oh, pues es que tienes a Spielberg, tienes a Ridley Scott, Sí, tienes bueno, a pero Denis Villeneuve que ahí las viene. mejores películas de estos güeyes, de estos grandes directores, dime si o no, fueron en los 90 para atrás. Ujú, O sea, Spielberg, Jurassic Park fue yo creo que es de sus más grandes trabajos. O sea, no digo de la historia, ¿verdad? Yo digo ujú, del siglo XX, obviamente Ridley Scott y Steven Spielberg y James Cameron son de los ujú, mejores directores de la última mitad del siglo XX, ¿no? ujú. Pero del siglo XXI, lo que van estos 20 años Ah, ok, ok. de siglo, Sí. todos los trabajos que cada director ha hecho y la relevancia que han tenido, yo me atrevo a decir que Christopher Nolan es el director, si no el mejor, porque hay estilos y hay muchos gustos, pero sin duda yo pienso que es el director más relevante en la historia en el siglo XXI. Sí, estoy de acuerdo. Y si te fijas, la consistencia de poder hacer buenas películas siempre, o al menos películas arriba del promedio. Cuando otros directores, por ejemplo Ridley Scott, de repente hace películas excelentes, fuera de cualquier otro estilo, panorama, etcétera, y de repente saca películas que todo el mundo dijo, ¿para qué saco eso? ¿O para qué voy a ir a ver eso? Está mala la película. Sí, Igual como Spielberg. Robin Hood, Noah, Éxodo. O sea, esas tres, Ajá. así de rápido las puedo mencionar que digo, híjole, entonces la vi y no la voy a volver a ver. Ajá, pero luego ves Alien, Gladiador y Blade Runner. Dices, no, Sí, peliculones. Blade Runner para mí, o sea, esa es mi película favorita, güey, Blade Runner, Ujú. entonces, y Ridley Scott, pero sí, exactamente, Oye, que, y por último, algo que te iba a comentar de Christopher Nolan, que ahorita mientras platicabas, ¿te has dado cuenta que Christopher Nolan no tiene ninguna escena de sexo innecesario en ninguna de sus películas? Ninguna. Ponte a pensar, cualquiera. Ninguna. sí, tienes razón, pues sí, no se me ocurre ninguna Si ahorita. mucho creo en el Prestige sale medio una escena, pero ni siquiera sale la escena tal cual. Es como para enseñarte que, pues, o sea, la escena tiene un propósito. ¿Y a qué voy con esto que te menciono? De nuevo, toda escena que hace Christopher Nolan tiene un propósito. Puede ser tan taquillera la película como The Dark Knight y no necesita venderte sexo como te venden muchísimas de las películas que estamos viendo en estos Sí, momentos. no necesita venderte, deja tu sexo, no necesita venderte nada, o sea, Ajá. no necesita empujarte así, ponerte en la cara alguna propaganda o alguna campaña política como ahora les está encantando hacer en Hollywood. Ujú. No, o sea, Claro. él, si no va con su historia, no va y no está ahí. Exacto. No importa si sería más taquillera de otra forma. Ajá, estoy de Sí, acuerdo. y bueno, Y bueno, eh, dicho eso, Andrés, ¿cuáles son tus películas favoritas de es lo Christopher que te iba a Nolan? preguntar, güey. Hijo, Qué estaba cabrón, güey. pensando igual. Pues mira, híjole, a ver, A ver, las no voy a primeras pensar tres. tanto, tanto tiempo para pensarlo, pero te voy a decir mis películas, las tres favoritas. Eh, bueno, voy a tomar The Dark Knight la trilogía entera como una película. Ah, ok. ¿Estás de Ok. acuerdo? Y se vale, ¿no? Sí. Sí. Y The Dark Knight siendo como la más alta, por así Sí, decirlo. digamos, ajá, la cúspide de esa trilogía en cuanto a logro, la 2, ¿no? Eh, Tendría que decir película favorita.
creo que no, y no digo que sean las mejores, pero favorita, que a mí más me gustan, que más me Ajá. entretienen, yo pienso que sería Memento en tercer lugar, Ujú. sería la trilogía de The Dark Knight en segundo, y... o bueno, The Dark Knight en segundo, y sería Inception en primer lugar. Yo creo que Ok. es mi película favorita de Nolan y es la que más veces he visto. Y en un enunciado, ¿qué podrías decir? ¿Por qué Inception? ¿Por qué Dark Knight segundo? ¿Y por qué Memento en último? Mm, O sea, en un enunciado para cada película. bueno, Memento, siento que es un thriller psicológico extraordinario y juega con tu mente y juega con la audiencia a placer, ¿no? Te Ujú. enseña lo que te enseña lo que quiere que veas, luego te dice que eso no es y luego te dice que esto era de otra forma. No te deja estar a gusto, no estás a gusto viendo la película, pero en el buen sentido, de que tienes que prestar atención, tienes que estar Ujú. al filo del asiento prestando atención a lo que estás viendo, ¿no? Ujú. De The Dark Knight simplemente creo que hizo una historia muy humana y muy eh, una historia muy relevante con Batman. Agarró a un superhéroe y, y lo hizo para todo el mundo, ¿no? No nomás para Ujú. los amantes del cómics y los amantes de cómics y de Batman, sino para todo el mundo, accesible a todo el mundo. Y de Inception, la genialidad, la capacidad intelectual y artística de Nolan de mostrarnos estas escenas tan surrealistas y y toda la simbología que hay en su película y la forma en que la película al final te hace una incepción a ti como en la película lo Ujú. hacen con las personas, se me hizo magistral, ¿no? Y obviamente la magnitud de la película, los efectos, el set, la música estruendosa. Pues no sé, si tuviera que decir Ujú. Inception, yo diría ambición, ¿no? La ambición que mostró en esa película. Sí, sí, bueno, mira, yo estoy de acuerdo contigo en Inception, para mí es la número uno. También estoy de acuerdo contigo en The Dark Knight, en obviamente la trilogía, obviamente poniendo la segunda al número uno. Pero en tercera, yo creería que fuera Interestelar. Y mira, aquí te va Ok. porque Interestelar a mí se me hace una película tan original. O sea, ves una película del espacio como ves ¿cómo se llama? Por ejemplo, Armageddon, ¿no? Ves The Martian con Matt Damon y de Ridley Scott, por cierto. Y ves así otras películas, Red Mars, ¿cómo? Red Planet, todas esas las de Marte. Casi todas tienen la misma secuencia, todos tienen la misma premisa. Están en el espacio, van a sobrevivir, no pueden sobrevivir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ves Interestelar, es una película humana, es una película emocional. Y si bien me atrevo a confesar, me sacó lágrimas por la emoción que te meten dentro de la película, el tiempo. O sea, yo terminé de salir de la película y al verla en tele, salgo con emoción de qué estoy haciendo con mi tiempo. Tengo que aprovechar mi tiempo y empiezas a tener, como bien dices, un mensaje que te deja Christopher Nolan al final con esa historia, que creo eso es maravilloso. Y al mismo tiempo ser una película Ya. de ciencia ficción basada en En ciencia real. ciencia. Mi Más hermano, ciencia que ficción, ¿no? ajá, y mi hermano que estudia física y matemáticas y es uno de esos genios locos, él me dice, es que todas esas teorías son basadas en las teorías de un físico que es considerado uno de los mejores. Y de hecho ahí viene Kip en Thorne, ¿no? Kip Thorne, que es uno de los productores ejecutivos. Pero bueno, por eso pongo Interestelar en tercero. Segundo, Batman. Para mí Batman es uno de mis... Es el personaje de cómics favorito para mí. Ujú. Porque, de nuevo, ¿cuál es ¿cómo se dice? Su superpoder? Para mí es la disciplina. Porque él no es como Superman, él no es como Spider-Man, él no tiene esos poderes. Él es una persona de carne y hueso que tiene habilidades extraordinarias. ¿Y quién pudo hacer esa película mejor que Y Christopher varios Nolan? billones de dólares para respaldarlo, ¿no? Claro, claro, ese es su otro poder, nomás que él no lo adquirió. Bueno, Lo heredó. lo heredó, exacto. Pero, por ejemplo, mi papá, te digo, porque mi familia, cuando veo estas películas las veo con mi familia y siempre los comentarios que me dicen, a veces me dicen algo de la película que no necesariamente estaba internalizando. Mi papá me dice, es que me encanta esa película, porque ¿qué pasaría si Batman fuera real? ¿Cómo lo puedo ver?
Y es algo de Christopher Nolan que de nuevo en Interestelar y todas sus demás películas, a pesar de tener toda esta ciencia ficción, y creo esto es mucho más enaltecido en Inception, además de todo ser ciencia ficción, te lo sigues creyendo. Puedes ver que en un mundo donde podremos tener tantita más tecnología, eso sería cierto. Eso podría pasar. Ujú. En todas. No hay ninguna donde digo, tengo que suspender. Como en los Avengers, voy a suspender mi creencia en la realidad y en las leyes de la física para poder comprender qué es lo que está pasando. Ninguna película de Christopher Nolan necesita hacer eso. Entonces puedes empatizar con eso. Y ahora, por eso Inception se me hace genial. Porque cualquier persona, de nuevo, puede ser alguien con conocimientos de películas, de arte, puede ser alguien que nomás quiere ver películas taquilleras y hablar de ellas. Todo el mundo la disfruta. Y además es un guión original. No es ningún remake, no es nada basado en que alguien más escribió, no es ni siquiera basado en un libro, es original. ¿Y quién lo escribió? 100%. Él. Ajá, él y su hermano, si mal no recuerdo. Sí, también es extraordinario, escritor Jonathan Nolan. Entonces, bueno, y diciendo eso, ahora que estamos hablando que Inception es nuestra película en común, ¿qué esperas? Ahora, bueno, espero que estés emocionado por Tenet, ¿o no? Sí, la verdad es que, digo, obviamente no sé, sea a muy grandes rasgos lo que va a pasar con Tenet, o al menos qué esperar, ¿no? Ya haremos un episodio sobre más a fondo de los trailers y lo que sabemos hasta ahorita de Tenet, pero yo espero una película ambiciosa, original, innovadora, visionaria, con muy buena actuación, muy buena dirección, muy buen soundtrack, muy buena cinematografía. Eh, la verdad, no sé si pueda llegar a ser mejor que Inception. La veo, fíjate que de todo el trabajo que ha hecho Nolan antes, la veo más parecida a Inception que cualquier otra cosa. O sea, Inception es una mezcla. Inception es como si la Matrix y James Bond tuvieran un hijo, güey. Para mí, güey. O sea, sí. Un hijo perdido. Y aquí cuando veo los trailers de Tenet, se me hace también muy parecido a Inception y a unas películas de James Bond, ¿no? De que espionaje internacional y todos de traje y pistolas, todo eso y persecuciones. Entonces, yo espero una gran película de acción con con muchísimo, digamos, talento detrás, obviamente de parte de Nolan y de toda la gente que involucra. Entonces yo espero quizá la película del año con esta. Digo, este año especialmente no es mucho decir, güey, porque no ha habido casi películas, pero... No hay mucha competencia. No ha habido mucha competencia, pero sin duda yo pienso que, o sea, sin verla, te puedo decir que yo esperaría ver una candidata a mejor película del año. Ya, estoy de acuerdo. Y como bien menciona el mismo título de la película, como todas películas de Nolan, casi todas son una sola palabra. Obviamente la The Prestige o el Dark Knight Rises, ninguna. Pero el título también menciona toda la historia. Y como bien ves, Tenet es una palabra que... Es un palíndromo. Palíndromo, exacto. Es exactamente lo que me estaba pensando. Pero bueno, eso. Entonces, el nivel de detalle que va a tener Christopher Nolan, yo creo que no va a decepcionar para nada. Creo yo que hasta va a aumentar la barra. De nuevo, como bien dices, va a llegar a hacer algo nuevo que todo el mundo va a querer eso emular. Esperaría. Sí, y ahora usando talento nuevo, bueno, y nuevo me refiero de lo que siempre usa, ¿no? Que Michael Caine está en todas casi. Pero ahora a Robert Pattinson, que va genial, al hijo de Denzel Washington, que también va genial. ¿Cómo se llama el nombre completo? Que sale John David Washington, ¿no? John David Washington, sí. Todo esto para mí obviamente no va a decepcionar. Y bueno, otro comentario, ¿alguna otra cosa? Creo que eso es todo. Yo creo que ya dijimos todo por hoy. Bueno, así concluye nuestro primer episodio de Cinescopio. Si se quedaron hasta el final, muchísimas gracias. La verdad, estamos muy agradecidos, tanto Pablo como yo. Recuerden que nos pueden encontrar, como dije al principio, en Instagram, Cinescopio Podcast, todo junto, en Spotify, en YouTube y en su plataforma favorita de podcast. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Muchas gracias a ti, Andrés. Y bueno, ya nomás dejan a nuestra audiencia con una rolita de salida, ¿no? Bueno, a ver qué piensa la audiencia, a ver qué piensas tú, Andrés. Ahí le puse mucha búsqueda, unos 5 minutos en Google, a ver qué sale.
Excelente, me parece encomiable. Pero bueno, ahí nos vemos, chido, Liro. Chido.